Sonido. Estamos aquí, hermanos queridos, una vez más, continuando este estudio que lo estamos compartiendo, valga la redundancia, a manera de estudio. Lo que hemos estado entendiendo y comprendiendo a medida que nos hemos introducido en el tema de la resurrección especial y la parábola de la viña, Mateo 20, del 1 al 16. Así que estamos compartiendo estas enseñanzas porque sentimos que nos aclaran mucho más lo que hemos estado entendiendo sobre el tema de la resurrección especial y, y eso nos ayuda a nosotros como pueblo, porque debemos ser entendidos en los tiempos, ¿sí? El Señor le recriminó a Jerusalén en su primera venida, ¿por qué no conocieron el tiempo de la visitación? No conocieron el tiempo. Y lo que estaba pasando en la primera venida nos puede estar ayudando a entender lo que está pasando con la segunda venida. Y en este caso, hoy Jerusalén es la iglesia adventista del séptimo día. Es un antitipo de la Jerusalén porque es la depositaria de la luz que alumbra de una manera especial los acontecimientos relacionados con la segunda venida de nuestro Señor. Jerusalén terrenal era la ciudad que tenía más luz acerca de la primera venida de nuestro Señor. ¿Sí? Tenía toda la revelación que alumbraba la obra que el Señor iba a hacer en la primera venida, la revelación especial. Así hoy la iglesia adventista tiene la revelación especial que alumbra con detalles lo concerniente a la segunda venida de nuestro Señor. Por lo tanto, necesitamos como pueblo despertar en este sentido porque tenemos un gran privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Y esto nos ayuda, nos lleva a escudriñar por nosotros mismos la revelación especial que nos ha dado el Señor con relación a su venida para dar el toque certero a la trompeta. En este tiempo de relativismo teológico, por así decirlo, en este tiempo de confusión, hay tantas posiciones acerca de un tema y finalmente unos dicen que, otros dicen que, hay varias posiciones, usted decide por cuál se va. O sea, no hay cosas subjetivas. Muchas cosas son subjetivas y son aceptables, pero creemos que el Señor en su palabra tiene un direccionamiento objetivo. La Biblia es un libro objetivo, no de supuestos. ¿Será que sí? ¿Será que esto? ¿Será que esto? No, la palabra del Señor es el amén. Tiene un amén para todas las cosas, el amén. Y es lo que debemos estar buscando en este tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a la palabra del Señor, eh, vamos a mirarlo aquí en el libro de Crónicas 12:32, primer libro de Crónicas. Dice aquí en esta versión de los Yisacaritas, 200 peritos en interpretar las señales de los tiempos para determinar cómo debía actuar Israel y cuyas órdenes seguían todos sus parientes. Aquí habla de los Yisacaritas que eran peritos en los tiempos, ¿sí? En las señales de los tiempos. ¿Canta? Que eran expertos en interpretar. Así el Señor quiere tener hoy en el Israel del tiempo final este grupo así que podamos ser parte de ese cumplimiento antitípico de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y en interpretar las señales de los tiempos.
porque hoy el Señor nos está hablando, amados, a través de la revelación, a través de lo que leemos en la Biblia, en su revelación, y a través de lo que vemos, de lo que estamos viendo. En el libro de Daniel, el Señor nos insta de una manera especial. Daniel 12:3 menciona otra vez la palabra entendidos. Daniel 12:3 menciona lo siguiente: los entendidos comprenderán con el resplandor del firmamento, resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan, los maestros, que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Entonces los entendidos resplandecerán. ¿Estamos? Y en el verso 10 nos aclara lo siguiente: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios comprenderán. ¿Ya? Entonces aquí nos está mostrando esta parte importante, que los sucios no van a qué, no van a entender. Muchos de los limpios, y muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Ahí están los que van a entender, o los entendidos. Han experimentado la obra redentora del lugar santísimo en sus vidas, porque tiene que ver con el santuario. Muchos serán, en otras versiones dice, lavados, atrio, emblanquecidos, lugar santo, y purificados, lugar santísimo. Pero los impíos, ¿quiénes son los impíos? Los que han rechazado, ignorado, despreciado esta obra, y ahora están como sucios. La palabra impíos aquí se traduce sucio, porque la palabra limpio y la palabra impío es como son antónimos, ¿sí? Son antónimos. Entonces nos ayuda aquí a entender, aquí echarán, obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios comprenderán, ¿sí? Sobre todo porque Apocalipsis también menciona, este es para la mente que tenga sabiduría, o los entendidos, ¿sí? Que tengan sabiduría, no la que viene de la tierra, sino de la que viene del cielo. Hay otro antecedente de la revelación que dice aquí, hablando de el fuerte clamor, evento de los últimos días. En la página 177 dice, el fuerte clamor del tercer ángel, ¿no? Muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. Y esto es interesante. Obstinada es rebelión, rebelión contra la luz. Dice en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero esa manifestación poderosa no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Aquí está Daniel 12:10, ¿sí? Daniel 12:10, aquí hay un eco. No se dejaron lavar, emblanquecer y purificar. En las manifestaciones de ese poder que ilumina la tierra con la gloria, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen, ¿no deberíamos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? 1890 fue escrito esto. Entonces noten aquí, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Voy a repetirlo. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en la gloria creciente. O sea, el mensaje del tercer ángel tiene una gloria creciente. Y estamos hablando aquí de la 11ª hora, del tiempo de la 11ª hora, que es el tiempo del mensaje del tercer ángel. Y dice, no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Por ejemplo, hermanos,
una persona que lleva 20 años en el mensaje, pero no es vegetariano, estoy haciendo una aplicación. ¿Qué está negando? La gloria creciente de la luz del tercer ángel. Porque la reforma pro salud es el brazo derecho del ¿qué? Del tercer ángel. Entonces, si un hermano lleva 20 años en la iglesia y todavía sigue obstinadamente rechazando la luz de la reforma pro salud, no va a entender. ¿Por qué? Porque para él el mensaje del tercer ángel está amputado o tiene el brazo seco. El brazo derecho está seco. Y esto es muy interesante que nosotros entendamos esto, porque lo vamos a mirar en el estudio de hoy. Cuando una persona se niega a andar en la luz creciente, que es dejada en las tinieblas, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Entonces aquí está uniendo la obra inicial del tercer ángel y la obra final del tercer ángel. Esas personas que se negaron a andar en la luz creciente del tercer ángel, cuando venga la lluvia tardía, van a llamarle una luz falsa y eso lo van a llamar allí falsa y bueno, ahí más abajo dice otra parte. Muchos de los que escuchen el mensaje, la inmensa mayoría, no creerá la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son la prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán a la gente a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres oyeran o que no. Esto está allí, testimonios para ministros. Miren, está testimonios para ministros, lo estoy citando de eventos de los últimos días, pero la cita está testimonios para ministros y está hablando de los ministros adventistas, porque el libro Testimonios para Ministros es para los ministros de la iglesia. Dice aquí, esto fue escrito en 1895. Y otra parte dice aquí, algunos escucharán esta amonestación, pero la gran mayoría no les prestará atención. Los ministros populares, como los fariseos de la antigüedad, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si proveniera de Satanás e incitarán las multitudes entregadas al pecado a que injurien, persigan a los que lo proclaman. Esto está aquí en el clamor de medianoche. Sería bueno que se lea todo el capítulo de la lluvia del fuerte pregón del tercer año. Entonces, amados, con estos preámbulos necesitamos entender que muchas de las cosas que de pronto aquí se comparten a manera de estudio, porque es para motivarlo a la investigación, que le puedan servir como un referente para ir más allá de donde hemos ido, ¿sí? Y que podamos mirar como la palabra está revelada. ¿Listo? Bienvenidos una vez más, hermanos. Entonces vamos a mirar aquí lo que hemos estado, eh, conectados con la parábola de Mateo 20, que es la parábola que nos ayuda a arreglar el reloj profético. La parábola que nos ayuda a arreglar el reloj bíblico, porque debemos que ser entendidos en los tiempos bíblicos, ¿sí? Para poder, es difícil, hermanos, entender esto de la 11ª hora si no entendemos los tiempos bíblicos. Yo creería que es muy imposible si no aceptamos que, por ejemplo, la 11ª hora del día en el calendario, en el conteo que tenemos, son las 5 de la tarde. ¿Ya? Entonces vemos que el reloj de nosotros está cambiado, porque nosotros cuando son las 11, ¿sí?
cuando son las 11 del día, noten, cuando son las 11 del día, el 11, la hora onceava del día, estamos en la quinta hora. Tenemos un problema con el conteo del tiempo que tenemos actualmente aquí en este mundo de la Gran Babilonia, con lo que la Biblia dice. Entonces necesitamos meter el reloj bíblico, que el día comienza a la hora primera, ¿sí? Luego sigue la hora tercera, que acá vendrían siendo en el mundo que tenemos en este conteo, las 9 de la mañana. Luego sigue la hora sexta. Aquí tendríamos, en este conteo, yo lo llamo el reloj de Caín. Serían las 12. Porque no es casualidad, es causalidad. Cuando son las hora novena, en el conteo bíblico, acá serían las 3 de la tarde, ¿ya? Y en los relojes, mire, la hora novena, los relojes normales, la hora a las 3 de la tarde está aquí. El reloj está en este punto, está en el oriente. Y en este reloj que tenemos aquí está en occidente, porque ya el sol comienza su ocaso así. Y aquí tenemos entonces la hora undécima, ya tendríamos las 5 de la tarde, y aquí llegó las 6 de la tarde, las 12 horas del día, a la puesta del sol, como la palabra declara. ¿Listo? Con este enfoque, entonces, estamos entrando aquí en la undécima hora, lo que dice Mateo 25:6, Mateo 26, y es donde estamos, cerca de la hora undécima, salió a llamar el último turno. Entonces, ahora entender los turnos es importante. ¿Cuántos turnos hay en la parábola, hermanos? ¿Cuántos turnos hay? Cinco, ¿Cuántos turnos de obrero? cinco, pastor. Hay 5 turnos, y eso es muy importante. Porque si usted entiende, hermanos, si usted entiende los turnos, por ejemplo, en este caso, yo quería mirar esta aplicación aquí. ¿Quiénes persiguieron? ¿Quiénes persiguieron a los que reciben el segundo turno? Son los apóstoles. La iglesia apostólica es la que se recibe el segundo turno. ¿Quiénes persiguen a los del segundo turno? ¿Sí? ¿Quién es la persecución contra la iglesia apostólica? ¿Quién la inicia? Los que recibieron el primer turno. Ahora persiguen a los que reciben los judíos que rechazaron. Ahora persiguen a los judíos que aceptaron el cambio de turno. ¿Sí? Sale el amo y contrata aquí a los tercera hora, sale. Y lo que vemos en el cumplimiento profético es que los que aceptan el llamado al segundo turno son perseguidos por los que estaban cerrando el turno 1. Y si usted pregunta aquí, vamos a la hora sexta. En el cumplimiento profético, estamos hablando aquí del cumplimiento profético. Martín Lutero, apogeo de la Reforma Protestante. ¿Quiénes persiguieron a Lutero? Miren, entonces noten, usted va a entender eso, es importante, ¿no? ¿Quiénes persiguen a Lutero? La iglesia apostólica recibe el turno. Viene la apostasía, ¿ya? Viene la apostasía de la iglesia aquí, la apostasía católica. Los que quedaron de la iglesia apostólica persiguen a los de la reforma. Exactamente. Los que, ahora que el Señor cambia el turno aquí con la reforma de Lutero, son perseguidos por los que rechazaron el llamado. Y usted va a ver esa dinámica en esto nos ayuda, este reloj nos ayuda a entender el conflicto. ¿Sí? Los que en el relevo, los que son dejados, persiguen a los que son tomados. Y eso lo vamos a ver finalmente aquí en el último turno, ¿sí?
Por eso, hermano, la persecución va a comenzar dentro de la iglesia. Según lo que estamos viendo aquí, en este cuadro, lo que hemos visto en la historia, Eclesiastés 1:9. ¿Ya? Por eso los obreros de la 11ª hora tienen que estar preparados para enfrentar esta situación como la enfrentaron los siervos de los turnos anteriores. ¿Sí? Como ellos estuvieron dispuestos aún a morir por el Señor si era necesario, pero esto se va a ver como parece ser que estamos hablando en contra de la iglesia, pero estamos presentando aquí algo que hemos encontrado y que se ha venido dando y que se está dando, ¿verdad? Que los enemigos de la verdad presente, porque estamos aquí en el 5.º turno, ¿sí? Los enemigos de la verdad presente quieren abrir la puerta, o sea, quieren abrir el turno que el Señor cerró. El Señor cerró el turno 4 en 1844. Pero hay unos que quieren abrir ese turno otra vez. Y quieren cerrar el turno que el Señor abrió. Con ese enfoque, hermanos, nosotros ahora vamos a darle énfasis aquí a la última hora, la media hora, la última hora, perdón, la hora 11ª, que comprende lo que conocemos como el fin del tiempo. El fin del tiempo. ¿Listo? Que el Señor sea, hermanos, obrando en nosotros para que podamos nosotros, para que nosotros podamos ser, primero que todo, seamos obreros de la viña del Señor. Que podamos ser obreros de la viña. Lo que más, primero es encontrar, bueno, no es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos llamó. Entonces, escuchar el llamado verdadero es vital en este tramo. Estoy trabajando para el amo correcto, el dueño, el propio dueño de la viña. Estoy en el turno correcto. Estoy en la obra correcta. ¿Capta? Es importante que nosotros, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para qué vivo? ¿Para quién vivo? ¿Para quién trabajo? Para el amo, porque noten que Satanás lo que ha hecho en la historia es abrir los turnos. Y nosotros tenemos esos turnos activos hoy en la historia. El turno 4 está abierto, el turno 3 está abierto, el turno 2 está abierto, el turno 1 sigue abierto, y todos reclaman que son los verdaderos siervos de la viña. Todos dicen que son los siervos verdaderos de la viña. Pero aquí lo que dice quién es el amo. El turno que está activo para el reino del cielo es el turno 5. Y a mí me sorprendió esto cuando llegamos a esta altura del estudio. Porque si yo estoy trabajando hoy como pastor, pero no estoy predicando el mensaje del tercer ángel, estoy en el turno equivocado, estoy trabajando para el amo equivocado, y esto es delicado, hermanos. Porque para eso Dios nos dio la luz. Como usted, hermano o hermana, ¿para quién está trabajando? ¿Estamos comprometidos con el turno correcto, con el amo correcto, en la viña correcta? ¿Cuál es la viña correcta hoy? ¿Cuál es la viña correcta? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es la obra correcta? El mensaje del tercer ángel. El turno correcto, ¿cuándo comenzó el turno? En 1844. ¿Cuál es la obra? Anunciar anunciar el juicio que se desarrolla y la obra que se desarrolla en el lugar santísimo del templo del cielo. Por eso la palabra declara, hermano, que va a haber un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Sí? Y muchos serán hallados faltos. ¿Por qué? Porque descubrirán demasiado tarde
que estaban trabajando para el amo incorrecto, que estaban trabajando en el turno incorrecto, que estaban trabajando en la obra incorrecta. Y finalmente van a tener un pago ¿qué? Un pago incorrecto. Y ahí es donde Dios nos llama a hacer una reflexión con ayuno y oración acerca de qué es lo que estoy haciendo. ¿Para quién trabajo? ¿Qué estoy promoviendo? Estoy promoviendo en la tierra lo que el Señor quiere que se promueva. Entonces, para entender esto con más detalle, lo de la 11ª hora lo habíamos mencionado ayer, que una de las cosas que nos ha sorprendido aquí en este paneo que hemos estado haciendo es que esa 11ª hora, este diagrama está en formación. Este diagrama es el diagrama de la noche, por eso tiene un color oscuro, porque hay un reloj para el día, ya lo presentamos, ahora tenemos el reloj de la noche de la liberación. ¿Ya? Por eso aquí ya está un poco oscuro el panorama, ¿verdad? Porque aquí está la primera vigilia, que vendría siendo en el otro reloj la mañana. ¿Sí? La segunda vigilia, la tercera vigilia y por último, la cuarta vigilia. ¿Captan? Un reloj para el conteo del día, un reloj para el conteo de la noche. Entonces, la noche de la liberación está representada en la parábola de Mateo 25 del 1 al 13, Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 29, Conflictos de los siglos, capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Ya la hemos leído, entonces nos ayuda a ubicarnos. Entonces, miren que lo que estábamos diciendo ayer de Marcos 13:35. Ahí habla de las 4 vigilias, la del atardecer, la de la medianoche, la del canto del gallo y la del amanecer. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos el reloj de la noche y el reloj. Todo lo que estamos mirando es que esa esa 11ª hora de la parábola de Mateo 20 está ampliada en la parábola de Mateo 25. O sea que puedo estudiar esa última hora estudiando esto de Mateo 25. Y vamos a leer, por favor, Mateo 25, que aquí encontramos, salen las vírgenes a recibir al novio. Ya lo hemos estudiado en otros estudios, así que no vamos a detenernos aquí. Entonces, esa salida es la obra del primer ángel. Vamos a leer otra vez, por favor, la parábola. ¿Alguien que lo pueda leer? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 hermano Miguelito, vamos a leer una versión que no diga esposo, porque a veces eso confunde, sino que diga novio. ¿Ya? Porque el concepto, o sea, lo correcto es, ¿por qué muchos se confunden? Porque salen a recibir al esposo. O sea que ya se casó. Cuando viene aquí ya se casó. No, todavía no se ha casado, así que no salen a recibir al esposo. Salen a recibir al novio, porque él va en este proceso de casamiento. ¿Alguien tiene una versión donde diga novio y no esposo? Yo, pastor. Sí. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Muy bien. 5 de ellas Ahí, eran hermano. necias y 5 Entonces, note sabias. que ahí hay una salida, ¿verdad? Hay una salida allí. Y eso es muy importante entender, que esa salida corresponde a la qué. Esa salida corresponde a la obra del primer ángel. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, ya tenemos luz. Tenemos luz sobre esto importantísimo. ¿Estamos? Entonces, miren, salen a recibir al novio.
Entonces, la primera vigilia, porque el novio, ellas salen al atardecer a recibir al novio que lo esperaban a la hora tercera. Entonces, aquí tenemos el tiempo profético del primer ángel. Cuando estoy diciendo esto aquí, hermano, estoy leyendo, estoy teniendo en cuenta Mateo, el Pastor, conflicto de los siglos, capítulo 25. Sí, hermano. pastor, Sí. según la parábola y según los tiempos en que se narraba la parábola, lo normal era que las vírgenes, lo normal era que la llegada del novio a la celebración de la boda se realizara ¿a qué hora? A la primera vigilia. O sea, que el novio llegaba en la primera vigilia. Era lo normal. La primera vigilia era gregorianamente hablando a las 9 de la Entre noche. las 6 y las 9 de la noche. Entre las 6 y las 9, acá en este conteo. Entonces, por eso es que la Biblia refiere, y como el novio tardaba, Exactamente, porque no era normal que el no era novio, normal. no era normal que el novio tardara, porque lo normal es que el novio sea puntual a la cita, por así decirlo. Pero aquí vemos un novio atípico porque tiene un propósito. No quiere insensatas en el cortejo. Entonces el novio, y eso está en primeros escritos, hermanos, que lo vamos a ver ahorita en esta aplicación. Entonces hay una tardanza aquí entre la hora tercera y la hora sexta de la noche. ¿Canta? ¿Estamos? Entonces, aquí encontramos la primera salida, el primer ángel. ¿Cuánto tiempo duró el primer ángel, hermanos? Entonces, si pudiéramos nosotros de pronto hoy quedarnos aquí solamente primer ángel, la salida. Como el novio tardaba aquí, ¿cuándo comenzó la tardanza? Mire, aquí está la fecha exacta. O sea que la obra del primer ángel comienza comienza el 13 de noviembre de 1833. Con la caída de las estrellas. ¿Sí? Ahí arranca la obra la obra del primer ángel. ¿Listo? El fuerte pregón del primer ángel comienza el 11 de agosto de 1840. Y la tardanza, mire, 21 de marzo de 1844. Comenzó el tiempo de la tardanza inicial. Como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. ¿Cuándo fue el primer chasco? Aquí está el primer chasco, el chasco del primer ángel. 21 de marzo de 1840. Ah, ¿de dónde estamos tomando estos datos? Mire, hermano, aquí está Conflicto de los Siglos, capítulo 17. Primeros escritos, capítulo 52, cubren este tramo. Conflicto de los Siglos, capítulo 18. Primeros escritos, capítulo 53. Conflicto de los Siglos, capítulo 19. Primeros escritos, capítulo, mire, ahí se llama el mensaje del primer ángel, capítulo 54. Conflictos de los siglos, capítulo 20, luz a través de las tinieblas. Primeros escritos, el mensaje del primer ángel. Ahí está hablando de este primer chasco. Un gran despertar religioso, capítulo 21, con el que termina el fuerte pregón, lo que se conoce como el fuerte pregón del primer ángel, que comenzó el 11 de agosto de 1840, cuando se cumple lo de la sexta trompeta, lo de la caída del Imperio Otomano. ¿Listo? Y el 21 de marzo, en este tiempo, entonces noten cómo comenzó aquí. Vamos a leer Mateo 20, por favor, otra vez, Mateo 26, para que alguien lo lea y conectar todo esto, porque finalmente es una sola conexión. Mateo 26, ¿qué dice? Dice así: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Muy bien. Entonces salió cerca de la hora, ¿qué?
de la hora undécima. ¿Cuándo comienza la hora undécima? Pastor, mi versión dice alrededor de las 5 de la tarde. Muy bien, Volvió a la plaza. muy bien. Entonces noten, ahí está, hay datos interesantes. Entonces, ¿cuándo comenzaba la hora undécima? En 1844. ¿Cuándo cuándo salió a contratar obreros? Cerca. En 1833 comienza en cierta manera a contratar los obreros para que cuando llegue la hora undécima todo esté listo. Entonces, aquí se da el primer chasco, hermanos. En ese contexto, hubieron dos chascos. Hay hermanos que no entienden esto, que hubieron dos chascos, lo que se conoce como el chasco del primer ángel, y aquí hay un zarandeo. Aquí hay un zarandeo, el zarandeo del primer ángel. ¿Cata? Aquí hay un zarandeo porque aquí es donde inicia el clamor de medianoche, miren. Vamos a leer Mateo 25:6, por favor. Medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces note, el clamor de medianoche tiene que ver con el mensaje del segundo ángel. Pregunta, ¿cuánto tiempo duró el mensaje del segundo ángel? Mire lo que dice. 6 meses. Tiempo de la obra inicial del segundo ángel. ¿Dónde dice eso? Mire, hermano, aquí están los libros. Toca leer bastante, le cuento. El mensaje del segundo ángel, Primeros Escritos, capítulo 55. Ah, no, una amonestación rechazada. Tiene que comenzar ahí, conflicto de los siglos. Capítulo 22. Esto está sucediendo en el año, en la primavera de 1844. Conteo gregoriano. 1843, conteo hebreo. Una amonestación rechazada. Entonces aquí arranca esto. Profecías cumplidas. Conflicto de los siglos, capítulo 23. Primeros Escritos, capítulo 56, el movimiento adventista ilustrado, ¿no? Primeros Escritos, capítulo 57, otra ilustración. Alumbra este tramo. El Gran Movimiento Adventista, capítulo 9, se llama La Demora. El Gran Movimiento Adventista, capítulo 10, el Clamor de Medianoche. El capítulo 11 se llama El Mensaje del Segundo Ángel, el Gran Movimiento Adventista. Entonces noten el Movimiento Adventista, capítulo 12, el chasco. Tenemos luz para entender estos tramos que pasó en la primera vigilia y qué pasó en la segunda vigilia. Entonces, vamos a buscar, hermano, el libro de Primeros Escritos, la primera visión, para que notemos un detalle importantísimo a la altura del estudio que estamos haciendo. La primera visión, alguien que la tenga ahí a la mano, por favor, y diga donde dice mi primera visión. En la página 37 está mi versión. ¿Cómo dice? Ya, pastor. Desde el principio. No, donde dice mi primera visión. Dios me ha mostrado. Ahí, hermana. Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista al recorrer durante su viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese de la fiesta de bodas. Vamos a parar ahí, hermana Claudia, y usted me va a ayudar con algo siguiente. La palabra adventista, cámbiela por los obreros de la 11ª hora. ¿Cómo sonaría? Dios me ha mostrado el camino que los obreros de la 11ª hora han de recorrer durante su viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese de la fiesta de bodas. Noten cómo sonaría, ¿no? Entonces, esa última hora, esa última obra, ese último turno, dice, Dios me ha mostrado el camino. O sea, ¿qué es lo que estamos mirando aquí?
que el camino está alumbrado, noten, Sí. ¿sí? Sí. Aquí está alumbrado, noten, todo. En el viaje a la Nueva Jerusalén está alumbrado. Usted tiene libros que la pueden y lo pueden ubicar en cada tramo, específico y conciso. ¿Ya? Entonces, fíjese, hermano, a la hora medianoche se oyó el clamor. ¿Qué es el clamor de medianoche? ¿Le dio poder a qué mensaje, hermanos? El clamor de medianoche es el fuerte pregón de qué ángel? Del segundo. Del segundo. Exactamente. El clamor de medianoche es el pregón del segundo de la obra inicial del segundo ángel. Porque usted dice en el conflicto de los siglos, capítulo 22, dice claramente que el mensaje del segundo ángel no tuvo su qué. No terminó. No tuvo su cumplimiento. Su cumplimiento. Completo, profético, perfecto. Quedó inconcluso. Quedó inconcluso. Estoy leyéndolo aquí. Estoy leyendo aquí donde dice esa partecita, aquí, conflicto de los siglos, capítulo 22. Si alguno lo tiene a la mano ahí, la cita exacta. No, es el 39. No, el 22 dice, el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento profético total en 1844. Por esa razón aquí aparece 6 meses. ¿Sí? De lo que es el 6 meses entre el 21 de marzo, por así decirlo, y el 22 de octubre. ¿Cata? Aquí estoy leyendo la última párrafo, la última hoja casi, del capítulo 22 de primeros de conflicto de los siglos. ¿Sí? Dice, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. ¿Ya? Por esa razón es que muchos creen que hay un cuarto ángel. Según lo que hemos estado estudiando, el ángel que se le une al ángel de Apocalipsis 18, que se le une al tercer ángel, viene siendo finalmente el segundo ángel. Vendría siendo, ustedes ya estudien ahí con tiempo. Entonces, vamos aquí terminando la tercera vigilia. Miren, la tercera vigilia comienza en el lugar santísimo. Y esto es importante aquí, porque aquí tenemos el santuario. Miren, en el reloj tenemos el santuario, por eso lo colocamos aquí. El lugar santo va a la primera vigilia y va a la segunda vigilia. Se está clausurando el lugar santo con el primer y segundo ángel. ¿Canta? Se está clausurando la obra redentora. El ministerio del Señor en el lugar santo se está clausurando. ¿Ya? Con la fiesta de Yom Teruah o trompetas. Por eso hay 10 años, 1833 a 1843, conteo hebreo. Ahí está el cumplimiento profético de Yom Teruah. Porque el 22 de octubre, ¿qué comienza? Yom Kippur, o la expiación, y entonces se apertura el lugar santísimo, la obra aquí, la tercera vigilia. Tiempo de la obra inicial del tercer ángel. Tiempo de la obra inicial del tercer ángel. Entonces, miren que aquí estuvo el zarandeo del primer ángel a la hora tercera de la noche en esta aplicación profética, y a la medianoche hay otro zarandeo. ¿Sí o no? Aquí está el zarandeo de la obra inicial del segundo ángel. Pero ahora viene la cuarta vigilia. Aquí también hay un zarandeo. Entre la cuarta, en la tercera y cuarta vigilia, está el zarandeo del tercer ángel. O sea, en cada corte hay un zarandeo, hermanos. Esto es importante que usted lo note. En cada corte hay un zarandeo y una apostasía. Hay una apostasía, exactamente. Entonces, aquí lo que vemos es que en cada tramo hay un zarandeo porque hay una apostasía. Lógico, ¿no ve que el zarandeo es el resultado de la apostasía? Los insensatos salen, los prudentes avanzan en el cortejo. ¿Sí? En el cortejo.
¿Captan? En el cortejo. Entonces noten aquí, aquí está el zarandeo del tercer ángel. Mire, ¿dónde está en esto, hermano? Mire, aquí está Primeros Escritos, Conflicto de los Siglos, capítulo 24, ya habla del lugar santísimo. Primeros Escritos, capítulo 58, el santuario, está hablando ya del lugar santísimo, del tercer ángel. Jesucristo, nuestro abogado, capítulo 25 del Conflicto de los Siglos, lugar santísimo. Obra inicial del lugar santísimo. Primeros Escritos, capítulo 59, el mensaje del tercer ángel. Obra inicial del tercer ángel. Capítulo 26 del Conflicto de los Siglos, Estados Unidos en la profecía. Una firme plataforma, capítulo 60, la obra inicial del tercer ángel. Una obra de reforma, capítulo 27 del Conflicto de los Siglos, está hablando, ¿sí? Primeros Escritos, capítulo 61, el espiritismo. La verdadera conversión es esencial. Conflicto de los Siglos, capítulo 28. Capítulo 29, el juicio investigador. Primeros Escritos, miren lo que está aquí en el zarandeo del tercer ángel. La codicia, y aquí viene el zarandeo, tan. ¿Cantan? Conflictos de los Siglos, capítulo 30 al 35. Nos está hablando de la obra del espiritismo, de la codicia, perdón, en el fin de los tiempos. Y finalmente, ahora aquí comienza la cuarta vigilia. Aquí tenemos la cuarta vigilia, los pecados de Babilonia. Primeros Escritos, Conflictos de los Siglos. Capítulo 36 al 37, los pecados de Babilonia. El mensaje final del tercer ángel. El mensaje final de Dios, capítulo 39 del Conflicto de los Siglos. En Primeros Escritos, el fuerte clamor del tercer ángel. Capítulo 6, hay un micrófono, hermanos. Hay un micrófono activo. Capítulo 66, Primeros Escritos, terminación del tercer mensaje. Conflictos de los Siglos, capítulo 40, el tiempo de angustia. Capítulo 67, el tiempo de angustia se llama aquí en Primeros Escritos también. Capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios, conflictos de los siglos. Capítulo 68, la liberación de los santos. Y capítulo 69, Primeros Escritos, ¿cómo se llama? La recompensa de los obreros, de los santos y de los obreros de la ¿qué? De la 11ª hora. ¿Estamos? Vamos a volver a leer. Dios me ha mostrado el camino que los obreros de la 11ª hora han de recorrer durante su viaje a la santa ciudad. Entonces, ¿dónde comenzó el viaje, hermano, de estos obreros? ¿Dónde comenzó el llamado de estos obreros? Vamos a leer Mateo 26, por favor. Mateo 26 dice así. Y saliéndose otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Saliendo cerca de la hora 11ª. Vamos a decirlo también, saliendo cerca de la obra 11ª. ¿Captan? El Señor sale cerca de la obra, del lugar santísimo, cerca del inicio de la obra del lugar santísimo y contrata a los obreros para que promuevan la obra del lugar santísimo en la último tramo de la historia de este mundo. ¿Sí? Ese tramo está alumbrado, amados hermanos, con toda la luz que nosotros podamos, mejor dicho, entender y entender. Que el Señor sea obrando en nosotros. Aquí quiero terminar, por ejemplo, con esto. Aquí arranca con el candelabro, porque vienen del candelabro. Llegan aquí a la mesa de los panes, John Teruá. ¿Sí? Luego son dirigidos al altar del incienso por el Hijo. Y ahora son dirigidos por el tercer ángel. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar santísimo, esperando la redención desde la nueva Jerusalén en la segunda venida de nuestro Señor. Hemos tratado, hermanos, de cubrir este desafío, este recorrido,
lo más resumido posible. De pronto es mucho bombardeo de información, pero los obreros de la 11ª hora han sido llamados a desarrollar más que todo un trabajo intelectual. Por esa razón, a las 5 de la hora 11ª del día es cuando ya está oscureciendo. Por lo tanto, por eso Dios nos dio el espíritu de la profecía. Y también nos da a entender esa enseñanza que los de la 11ª hora no hicieron la obra de los que soportaron el calor del día. Ellos fueron llamados a hacer un trabajo más que todo intelectual, porque estaríamos trabajando con la mayor revelación de la redención que se ha revelado al mundo, para compartirla en esta hora oscura. Y allí está la justificación del don profético. Para la última hora el Señor conservó el don profético para el remanente, para que pueda alumbrar en este tramo oscuro, sobre todo cuando ya estamos entrando en el fin de la gracia o la noche. Que el Señor sea obrando en nosotros, hermanos, y que podamos recibir esta revelación, comprenderla, analizarla, vivirla y sabiduría divina para compartirla. Vamos a orar, querido Padre, en esta hora gracias te damos por este recorrido que hemos hecho, Señor, de ese llamado maravilloso que tú nos hiciste. Hoy estamos terminando el turno de la 11ª hora, Padre, pero necesitamos la experiencia del inicio. Necesitamos conocer, tenerla por la fe, ese paso del santo al santísimo, esa peregrinación que tú nos permitiste arrancar en este tramo oscuro. Pedimos, Señor, el poder de lo alto para que no seamos arrastrados por las tinieblas del error, ni que seamos instrumentos de errores, sino que podamos darle a la trompeta el toque certero. Gracias te damos, Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén.